¿Qué tal? ¿Cómo están? A propósito del cáncer y su impacto en Chile, en la entrevista de la semana hablaremos sobre terapias avanzadas en esta materia. Como bien dijo Nilce, nos acompañan los especialistas, el doctor Ramón Gutiérrez, médico patólogo, máster en oncología molecular, oncología clínica y oncología de precisión, además MSL por la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y el doctor Iber Rivadeneira, director del Centro Médico RESEL. Bueno, ambos están al tanto de que el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte en Chile y se mantiene como la segunda en varios países de Latinoamérica. De hecho, en Chile son cerca de 60.000 casos nuevos cada año, de los cuales fallece cerca del 50%. Para comenzar, doctor Gutiérrez, ¿por qué es tan difícil tratar el cáncer? Paulina, mucho gusto, gracias. Es la pregunta que todo paciente desde el inicio comienza a tratar de responderse, a veces con más o menos ayuda, pero básicamente el cáncer es un conjunto de enfermedades. Tienen distinta causa, ubicación, distintos segmentos de edad, y al final consiste en que una célula de cualquier tejido de nuestro cuerpo, piel, cerebro, huesos, cartílago, hígado, etcétera, se maligniza. Eso significa que crece sin control y se multiplica ilimitadamente. Estas dos condiciones hacen que en poco tiempo se transforme en una masa que va destruyendo tejido y por lo tanto va causando complicaciones como perforación, hemorragia, inflamación, infecciones. Y esas complicaciones en algún momento se hacen inviables, se hacen incompatibles con la vida. Ese crecimiento es el que se diagnostica a través de endoscopía, mamografía, un escáner, una resonancia, un PET. Y ese crecimiento es el que las terapias convencionales que están bajo cobertura en los planes de salud pública o privada en la mayoría de los países, atención garantizada, trata de detener, ya sea extrayendo el tejido tumoral o destruyéndolo a través de una quimioterapia o una radioterapia, de lo que se llaman las terapias convencionales, buscando que no quede nada. Ese es el problema. El problema es que basta con que quede una célula resistente a la quimio o radio o después de una cirugía para que el cáncer vuelva a reaparecer en lo que se conoce como una enfermedad mínima residual que crece hasta formar un cáncer que reaparece. ¿Y por qué ha sido necesario el origen de estos tratamientos que son avanzados contra el cáncer? Porque cuando uno revisa el cómo responden los pacientes, se da cuenta que el 50% fallece, como bien decía en la introducción. Hay pacientes que recaen, hay pacientes que no responden, hay pacientes que no logran resistir la terapia convencional por las reacciones adversas que esta conlleva. Estas terapias convencionales llevan décadas, alrededor de 90 años más o menos la quimioterapia y cerca de 120 años la radioterapia. Han tenido mejoras, pero los mecanismos siguen siendo básicamente los mismos. El ejemplo es, si uno tiene una infección que con un antibiótico no logra ceder la infección, lo que se usa es ocupar antibióticos con nuevos mecanismos de acción, no el mismo por más tiempo ni a mayor dosis. Por esa razón es que en oncología molecular se estableció lo que se llama la terapia combinada, en que a una terapia convencional, a una o a varias terapias convencionales, se le agregan terapias avanzadas. Y esta terapia combinada es la que logra tener el mejor resultado del cáncer. ¿Cuáles son las terapias avanzadas que se le agregan a la terapia convencional para formar esta terapia combinada? Las terapias avanzadas hoy día son dos grandes grupos. La terapia en que se bloquean moléculas o secuencias génicas que el cáncer requiere para crecer, terapia molecular o target therapy o terapia dirigida, y la inmunoterapia, en que se activa la inmunidad del paciente contra el tumor, ya sea de forma farmacológica, en que hay ampollas disponibles para miles de pacientes en el mundo, o en forma biológica, personalizada, en que se hace un tratamiento específico, como si fuera un traje a la medida, contra el diagnóstico o contra el tipo de tumor del paciente. De esa forma se han logrado mejores sobrevidas generales, mayores remisiones parciales o enfermedades controladas e incluso remisiones totales que no eran esperadas. Doctor, y ahí usted estaba hablando de la inmunoterapia personalizada. ¿Cómo se puede desarrollar este tipo de tratamiento? Bueno, la inmunoterapia personalizada lleva más de 50 años de investigación en lo que corresponde a la modalidad adoptiva mediante células dendríticas que forman parte de nuestro cuerpo. Y lo que se busca básicamente es tomar esa inmunidad que ya está, pero está disfuncional, para corregirla, para instalarla o para potenciarla.
Y esto se logra a través, hoy en día, por ejemplo, en el caso de Oncocell en Estados Unidos, a través de un consorcio internacional, distintos centros biotecnológicos con profesionales de distintos países que están dedicados en forma exclusiva. Tienen que resolver un diseño molecular para cada tumor de cada paciente, tienen que tener centros de ensamblaje molecular donde se puedan recibir y construir estas aplicaciones. Hay otros profesionales que se encargan de la aplicación a nivel domiciliario del paciente, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Chile, en que los pacientes no tienen que moverse hacia ninguna parte, sino que son atendidos en su hogar. Y finalmente un monitoreo que es bastante exhaustivo. Y eso es lo que hace que hoy día la biotecnología pueda permitir incluso que si el paciente no es posible tomarle una muestra de sangre, existan líneas celulares. Si el paciente no se dispone del tumor de biopsia porque eventualmente se agotó, no es encontrada, hay líneas celulares tumorales, hay bancos de tumores, hay péptidos, oligonucleótidos, hay moléculas que permiten, ya sea de forma local o a distancia a nivel internacional, crear un tratamiento de inmunoterapia personalizado contra el diagnóstico del tumor del paciente. De esa forma, hoy día, básicamente 2/3 de los pacientes están derivados, nos conocen a sugerencia de otro paciente, y 1/3 de los pacientes se mantienen en terapia de remisión, en terapia de refuerzo, es decir, son pacientes que han tenido tan buen resultado con el tratamiento, están en fase de remisión parcial o total, y ellos entonces califican para continuar con refuerzo, como ocurre, por ejemplo, con las vacunas COVID, en que es necesario cada cierto tiempo un refuerzo. Perfecto. Ahora, doctor Rivadeneira, como director de RECEL, ¿qué tipo de paciente consulta por inmunoterapia personalizada, según usted? Bueno, buenas tardes, Paulina, gracias por la invitación. Bien, los pacientes son como todos los pacientes, ¿verdad? Escuchamos mucho pacientes con frases con limitación de esfuerzo terapéutico, es decir, con usted ya no podemos hacer más. Digamos, es decir, entiéndase, un paciente que ha tenido tratamiento, ¿verdad? Y que no respondieron, ¿verdad? Que ha debido interrumpir otros tratamientos por reacciones adversas, medicamentosas o efectos colaterales, ¿verdad? Que llegó a un punto en que no se le ofrecen otras opciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, este paciente queda fuera de las pautas de tratamiento, digamos, y de las indicaciones, a pesar de que en el mundo existen las clases de recomendaciones y los niveles de evidencia 1A para la inmunoterapia, sobre todo la adoptiva, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, un paciente que comprende la información que recibe, ¿verdad? Que entiende, ¿verdad? Que a pesar de que no tiene una situación privilegiada, digamos, económica, logra reunir sus recursos para lograr cubrir su tratamiento de inmunoterapia adoptiva con resultados, digamos, bastante óptimos. Doctor, ¿y estos pacientes son derivados a este tratamiento oncológico avanzado? Bien, bueno, en mi criterio, ¿verdad? Como director hay una escasa información sobre el tema, digamos, muchos de ellos tienen o acceden por, como decía el doctor, 45% de nuestros pacientes son porque un paciente que va digamos, a tomar, que tomó la terapia, le recomienda a otro, y ellos tienen la capacidad, digamos, por su propia capacidad de entender el entorno y de informarse, acceden y solicitan, digamos, la inmunoterapia. En términos generales, los pacientes se refieren mutuamente, ¿verdad?, a sus evoluciones con la inmunoterapia y sin la inmunoterapia. Entiéndase detalles interesantes, por ejemplo, con inmunoterapia los pacientes manifiestan mejores niveles de energía, digamos, el apetito, crecimiento de cabello, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen esto, entre ellos, digamos, se recomiendan de sus evoluciones. Claro, ¿y siempre son pacientes que tienen el cáncer ya muy avanzado? ¿O puede ser pacientes que recién descubrieron que tenían cáncer, por ejemplo? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Sí. A ver, el cáncer, la enfermedad, digamos, tiene varios estadios efectivamente en el órgano, ¿verdad? Locorregionales, bueno, entiéndase, estadio 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Estadio 4 metastásico, ¿verdad? Entonces, la indicación realmente siendo la inmunoterapia una terapia que inicialmente comenzó en estadio 4, en fases más avanzadas, digamos, de los pacientes. Hoy cada día la indicación terapéutica por clase de recomendación y nivel de evidencia 1A de la ASCO, digamos, del panel de expertos de los RCT metaanálisis, cada día la indicación es sumarla, como decía el doctor Ramón Gutiérrez, es un must, ¿verdad? Es un plus adicional, ¿verdad? Se debe pensar en un paciente que tiene su terapia convencional, ¿verdad? Hacerle un must de inmunoterapia, tanto farmacológica con el premio Nobel en el 2018 y la adoptiva con premio Nobel en el 2011.
entonces. Es decir, hoy en el mundo, por ejemplo, en estadio 1, ¿verdad? Los pacientes que se resuelven con exéresis quirúrgica, por ejemplo, melanoma, ¿verdad? Con bordes limpios, se les indica, ¿verdad? Inmunoterapia buscando y evitando, digamos, la enfermedad mínima residual, que son estas células tumorales que miden micras. 1 milímetro tiene 1000 micras y las células tumorales 80, 120 micras que hacen una migración. Entonces, hoy por hoy, la clase de recomendación, y repito, los niveles de evidencia que son básicamente lo que usamos los médicos para estimar, digamos, indicar o ver, digamos, las terapias son recomendables en los estadios tanto 1 al 4, digamos. Perfecto. Ahora, para contextualizar, al año mueren 3 personas de cáncer por hora. Aparentemente, el aumento del presupuesto para combatir esta enfermedad no ha logrado contener su impacto ni sacar nuevas leyes que apoyen el tratamiento de los diagnosticados. Lo anterior ha virado la mirada hacia nuevos tratamientos más avanzados que permiten nuevos resultados. Así es como, bien escuchábamos, llegamos a la inmunoterapia personalizada. Y bueno, nunca está de más recordar que detrás de las cifras hay personas. En nuestro sitio web t13.cl tenemos una nota con la historia de Benjamín, un niño de Coronel de 12 años que fue diagnosticado de cáncer en 2018 y que luego de descartar una serie de tratamientos llegó al Centro RECEL, donde son expertos en la aplicación de la inmunoterapia y donde logró superar esta enfermedad. Ahora, doctor Rivadeneira, ¿cuál es el proceso de atención de un paciente con inmunoterapia personalizada? ¿Nos podría dar un ejemplo? Claro, por supuesto, encantado. Bueno, el paciente aporta, digamos, la información que ha tenido en el transcurso, digamos, de su enfermedad, ¿verdad? Llámese informes histopatológicos, ¿verdad? Imágenes, resultados de las imágenes, ¿verdad? Esto entra a un comité oncológico, ¿verdad? Y este comité, bueno, describe el tipo, la línea, si hay inmunohistoquímico, estudios genéticos, digamos. Incluso luego desde Estados Unidos se crea un algoritmo molecular, ¿verdad? Este algoritmo es remitido a los países de Latinoamérica, se ensambla este algoritmo molecular en las células del paciente, de las líneas celulares, como explicaba el doctor Gutiérrez, ¿verdad? Y luego este tratamiento es inoculado en los pacientes, ¿verdad? De forma ambulatoria, segura y eficaz, en forma, digamos, subcutánea, ¿verdad? En los pacientes, digamos, oncológico, es decir, el approach hoy, además, para guardar los riesgos biológicos de forma telemática, de todas maneras. Ahora, doctor Gutiérrez, ¿por qué cree que en Chile no hay más centros que implementen esta inmunoterapia personalizada, a pesar de que hay cifras que respaldan el tratamiento? Sí, bueno, yo creo que básicamente la gran respuesta es tiempo. Así como a un paciente de cáncer le cuesta entender de que a medida de que el tiempo pasa, ese tiempo corre en su contra del punto de vista pronóstico y que lo ideal sería que la primera semana o en el primer mes tuviera acceso a 2, 3 o 4 tipos de tratamiento oncológico, como de hecho se ven en algunos casos de personalidades destacadas que son cubiertos en los medios de comunicación. Del punto de vista país también cuesta darnos cuenta de que es necesario invertir en lo que son los avances y las innovaciones, porque es lo que el día de mañana nos va a permitir mantener controlada esta caja de Pandora que va dando constantemente cifras y que uno no sabe hasta dónde va a llegar. En los países en general de Latinoamérica cuesta que haya más centros porque se requiere dedicación exclusiva, se requiere un N, es decir, un número de casos altos para mantener una adecuada fiabilidad del tratamiento. No es lo mismo hacer 60, 70 casos por mes que tener 2 o 3 casos por año. Se requiere además un nivel de efectividad altísimo que hace que muchos países ya estén atrasados, es decir, le faltan profesionales, le faltan centros, le faltan programas de educación universitaria, los posgrados, etcétera. Y fundamentalmente se requiere una investigación. Recuerdo que en Chile hace 4 años atrás este consorcio tuvo la posibilidad de hacer proyectos de Corfo, Línea 1, y de investigación a través de Incuba o el PUDEC, la Universidad de Concepción, que fueron muy bien evaluados por parte del área científica a nivel país, y eso va generando confianza, va generando sustentabilidad, va dando respaldo a lo que se está haciendo, validación en el fondo, y al final se requiere un monitoreo, una investigación constante, que es lo que hoy día RECEL en Latinoamérica, gracias al doctor Rivadeneira, va reportando con datos, con cifras, en todo este meta-análisis que se hace posteriormente, el Big Data, como se denomina hoy día en oncología molecular y en oncología de precisión, para poder manejar todos estos avances. En el fondo yo creo que todos los países hoy día tienen el desafío de preocuparse de que las terapias avanzadas, esta y otras, lleguen a quienes lo necesitan. Por lo pronto,
en virtud del tiempo. Nosotros corremos contra el tiempo para apoyar a los pacientes y la tengan todos los que la solicitan y los que la requieren. Y doctor, la medicina avanza, el tiempo pasa. ¿Usted se imagina que, por ejemplo, en una década vamos a estar en el mismo escenario? En su opinión, ¿qué es lo que cree? Yo creo que sí, yo creo que en una década vamos a estar prácticamente igual como estamos ahora. No es una idea mía, hay conversaciones a nivel mundial y muchos países proyectan de que en 30 o 40 años más no van a haber grandes variaciones en lo que son los tratamientos avanzados que están cubiertos por los planes garantizados de salud pública o privada. Es ahí donde está el tema, en que si bien es cierto, los avances hoy día hacen que un paciente pueda acceder al tratamiento por sí solo, estos tratamientos no llegan a estar cubiertos por los planes de salud público y privado. Y eso pasa porque evidentemente los presupuestos son acotados, los casos van al alza y se genera una brecha que en Chile hay fundaciones, hay centros de oncólogos de distintas áreas, clínicos, moleculares, etcétera, que están buscando cerrar esa brecha, pero que en realidad es un gran desafío. No pasa solamente con esto, han pasado con grandes avances en la historia de la medicina, la paroscopía, citología en base líquida, son avances que han pasado años, terapia de protones en el caso de la radioterapia, han pasado décadas antes que puedan estar implementados en forma masiva en muchos países. Perfecto. Ahora, para seguir contextualizando, hace casi una década un grupo de investigadores desde Estados Unidos obtenía el Premio Nobel de Medicina por su trabajo de más de 50 años en inmunooncología. En ese mismo periodo, un grupo de científicos chilenos iniciaba un largo camino para acercar ese tratamiento a los pacientes en el país. Hoy, años después, ya es posible conocer las impactantes historias de pacientes que se vieron beneficiados con estos avances, que ya son una realidad. Por ejemplo, también está la historia de Mariela Valdés, con quien conversamos para este especial de Vida y Salud y que nos contó cómo su madre, quien padece de cáncer de mama y se encontraba con metástasis ósea, logró estabilizarse tras tener un tratamiento de inmunoterapia personalizada. Ahora, para finalizar, doctor Rivadeneira, ¿cuál es el nivel de efectividad terapéutica que ha alcanzado con el programa OnCovix de inmunoterapia personalizada? Bien, el nivel primero es importante estar al nivel de los mismos y mejores resultados publicados a nivel mundial en inmunoterapia. Eso es importante, digamos, recalcarlo, ¿verdad? No solamente en los resultados positivos en los pacientes, sino en el segmento de pacientes que consultan, digamos, sobre inmunoterapia. Es decir, hay un segmento de pacientes, ¿verdad?, que lo conversamos, que llegan a inmunoterapia y estos resultados son positivos, ¿verdad? Recordar que hoy es una inmejorable y real opción terapéutica para los pacientes que no quieren entrar dentro del 50% de los pacientes que fallecen por cáncer hoy por los tratamientos convencionales, digamos. Es decir, si nosotros miramos la inmunoterapia, digamos, viene a aportar un nuevo punto importante de inflexión. Es decir, entendemos que la célula, una vez que se activa, la célula tumoral, ¿verdad?, por supresión de genes que suprimen los oncogenes, ¿verdad?, la quimioterapia, ¿verdad?, o la otra terapia, ¿verdad?, generan lesión sobre esas lesiones. Pero el punto de la inmunoterapia es activar, ¿verdad?, instalar estas respuestas, usar el sistema inmune a favor del paciente. Entonces, viene a aportar un punto importante, digamos, de inflexión dentro del tratamiento de los pacientes, digamos, oncológicos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y doctor Gutiérrez, no sé si tiene un mensaje para aportar a las personas que están recién enterándose de qué es la inmunoterapia personalizada. Bueno, sí, la verdad es que agradezco estos segundos porque yo creo que hoy día para uno que ha tocado ver muchos casos de cáncer en distintos países, lo que cuesta entender es que uno es el responsable, no puede uno delegar toda la responsabilidad en un médico o en una persona. No existe hoy día un profesional de la oncología que trate con todos los tratamientos a todos los pacientes de cáncer, con todas las opciones. Estamos bastante diversificados, hay oncólogos clínicos, moleculares, cirujanos oncólogos, oncopatólogos, etcétera, de tal manera de que muchas veces la línea de tratamiento viene muy marcada por el tipo de profesional que un paciente consulta, de tal forma de que a la medida en que consulte un par de profesionales más, seguramente va a ir añadiendo miradas distintas, y en ese caso es donde es muy importante un poco lo que pasa con la historia de RECEL en Chile, que puedan conocer los resultados de pacientes tanto de Chile como de Argentina, de Perú, de España, de Uruguay, etcétera. Es decir,
uno tiene una responsabilidad, Paulina, que es ineludible, es decir, informarse de cuántos son los avances a los cuales uno podría tener acceso, porque muchas veces ese avance que uno necesita está más cerca de lo que uno cree. Perfecto. Bueno, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias a ambos doctores por explicarnos en detalle sobre esta materia. Y bueno, nosotros continuamos con el programa Vida y Salud.